Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¿Puedes ver algo ahora? Y he pasado a la historia que tenemos en Marcos capítulo 8, la historia donde sobrenaturalmente Jesús le escupió los ojos a un ciego. Y vamos a ver ese relato. Eso se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 25. Voy a leer brevemente y después comento. Dice en mi Biblia, tiene un subtítulo y dice: Jesús sana a un ciego. Entonces quiero que miremos este versículo, estos versículos, esta historia. Vamos a verla históricamente para entenderla espiritualmente y verla como bíblicamente nos está enseñando una realidad naturalmente, para que así en nuestro contexto entendamos la historia y entendamos cómo a través de la historias con este lenguaje sobrenatural nos está enseñando unas verdades de nuestra vida natural. Entonces, vamos a mirar estos versículos. Jesús sana a un ciego. Dice el verso 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Y vemos esta historia sobrenatural. Porque hoy en día, imagínate si uno va a una congregación, a una iglesia, a algún templo, una sinagoga, y vemos que las personas pasen al frente por oración. Sabemos qué pasaría si un pastor o un líder le escupe los ojos a una persona, le escupe la cara. Sabemos que se va a formar algo grande y las demandas. Entonces miremos esta historia sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, una historia de la vida de Jesús o en la vida de Jesús, como los evangelios nos relatan, y vemos numerosas historias sobrenaturales. Ejemplos como alimentar con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas. Otra historia sobrenatural, cuando se le apareció Elías y Moisés y su cara resplandeciente. Otra historia sobrenatural, el nacimiento a través de una virgen. ¿Ves? Otra historia sobrenatural, que él resucitó a Lázaro de los muertos, después de 4 días que ya apestaba, hiede. Entonces vemos este tipo de historias sobrenaturales y vamos a entenderlas simbólicamente y como les dije ahorita, prestarle atención a esta realidad, a conocer históricamente el origen inspirativo, la enseñanza históricamente, que es una enseñanza espiritualmente,
y cómo la vemos escrita, donde acabo de leer, en la Biblia, cómo bíblicamente nos enseña algo para entenderlo naturalmente. Históricamente, espiritualmente, bíblicamente, para entenderlo naturalmente, a través de la historia y de nuestro contexto. Sucedió esto así, tal como los evangelios nos lo dicen, como Marcos capítulo 8 nos lo dice, que Jesús le escupió los ojos a una persona, y entonces, esto nos puede estar diciendo más. Y por eso, cuando nosotros como buenos estudiantes y queremos conocer, entender estas historias y crecer espiritualmente, pues entonces tenemos que indagar más en la letra que se usa y qué esto puede simbolizar, significar. Entonces te comparto unas notas y vamos a ver por qué el ciego y por qué la pregunta: ¿puedes ver algo ahora? ¿Qué todo esto significa? ¿Qué significa la visión? Está hablando de que restauró al ciego, a alguien ciego, que lo restauró y ahora podía ver un milagro sobrenatural donde la ciencia diría: ¡wow! Increíble. O esta historia espiritualmente nos está enseñando sobre la ceguera de una persona. Y esta ceguera tiene que ver con una condición de su mente, de su falta de entendimiento. Y por eso la ceguera que tenía representa el estado de vida que una persona en esa condición de ciego, de un ignorante, de uno que vive la vida que no puede ver y necesita el toque, necesita la sanación, la cura de aquel que hace que los ciegos vean, de aquel que tiene la vida, las palabras de vida, las enseñanzas que ayudan a una persona ciega, a una persona ignorante, a una persona que su vida demuestra que no ve, que no entiende el porqué de la vida, que no entiende lo justo de la vida, que no entiende el propósito en la vida. Un toque de esa persona puede restaurar su visión, su conciencia, su entendimiento. Y ahí sana esa ceguera. Y espiritualmente uno puede ver esta enseñanza así de significativa. Vamos a ver algunas de las palabras que usan estos versículos. Aquí tengo y te comparto algo relacionado a visión espiritual. Y en mi canal de aquí de YouTube, si estás viendo este video, aquí en mi canal tengo muchos videos. Tienes que buscarlo. Muchos videos relacionados a este mismo principio, a visión espiritual y lo que es ver espiritualmente. No se habla o no se refiere a estos ojos, sino se refiere al entendimiento. Y te comparto, ¿qué es ver o visión espiritual? Visión es intuición, es la revelación, es el entendimiento. ¿Ves? Cuando se abre este lente, cuando se abre el ojo y la persona cambia de la ceguera, ¿ves? De la ignorancia, ahora a la visión, al conocimiento, al entendimiento. Visión es intuición, es ver con el ojo de la mente, es conocer, es entender, es comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. Y es como vemos en el proceso de lo que nos cuenta
los versículos. Vemos cómo Jesús le escupió los ojos y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y que él dijo, veo a hombres, parecen árboles caminando. Y eso es significativo. Y después vemos cómo volvió, lo tocó y fue sanado. Fue restaurado inmediatamente. Entonces, unas palabras que saltan en estos versículos es cuando le pregunta a Jesús, ¿puedes ver algo? Esa palabra que utiliza ver, cuando uno la busca, su etimología en griego, es una palabra, es el número en la biblioteca Strong, ¿no? Biblioteca, en la concordancia Strong, es el número 991, la palabra es blepo, y propiamente significa ver. Pero vamos a ver cómo define el ver. Ver, estar observando, estar atento. Sugiere ver algo físico con resultados, ¿ves? Ver algo físico con resultados, con una percepción espiritual. Es decir, llevar lo que se ve a la esfera de lo no físico. ¿Y dónde uno lleva lo que se ve a la esfera de lo no físico? Cuando uno internaliza, cuando uno medita, cuando uno contempla. ¿Ves? Como decir contemplar, es como tener algo físico y uno fija su mente en eso. Imagínate que es contemplar en nuestra mente la realidad de lo que Dios es. Y llevemos e internalicemos esa realidad espiritual invisible que llegue al punto que sea una percepción, como decir, una visión, que uno esté viendo lo espiritual como algo tangible. ¿Ves? Porque uno le presta atención. Y a eso es lo que nos lleva, como decir, el proceso de esta experiencia, de esta sanación o milagro que vemos. Y nuevamente, una percepción espiritual, es decir, llevar lo que se ve a la esfera de lo no físico, inmaterial, para actuar, responder, tener cuidado, estar alerta conforme a la necesidad. Nuevamente, llevar lo que se ve a lo que no se ve. Y es en la contemplación, en la meditación, en el proceso que motiva dentro de uno por lo que ahora uno viene a ver, la realidad de lo espiritual. Pero uno lo viene a ver en la mente como si estuviese viendo algo físico, pero lo ve en su entendimiento. Y por eso surge la motivación de la vida por la atención que se le ha dado a esto que uno entiende. Es como decir, si uno puede visualizar cómo la justicia es, cómo el amor es. ¿Ves? Imagínate uno visualizar y contemplar y llevarlo a la mente, que sea tanto el reconocimiento en uno que lo motiva a uno a ser la justicia, ser el amor. ¿Ves? Es algo que uno no puede ver, pero uno lo viene a ver cuando lo lleva y pasa de lo físico a lo inmaterial, a lo mental. Y ahí es donde entonces viene esta fuerza, esta realidad. Y fuerza me refiero al espíritu
que es el sentir dentro de uno que motiva hacia las acciones. Hacia las acciones entonces en el mismo sentir de eso que uno ve, de eso que uno percibe, de la justicia. Si el enfoque es en todo lo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que hay virtud. ¿Ves? Si en eso es en lo que uno se enfoca, entonces en eso durante el día y la vida, así es como uno ve la vida. Inclusive cuando nos dice el versículo, después que Jesús le escupió y le pregunta, ¿qué puedes ver? Y él le dice, veo a seres humanos, veo a hombres como árboles. Dice una realidad significativa, porque a través de las Escrituras, el hombre es personificado como un árbol. Por eso tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A qué se refiere? Al ser humano, el árbol del conocimiento que conoce lo bueno y lo malo. Y basado en ese conocimiento, da frutos. Y así uno ve a todos los seres humanos. Son árboles caminando diariamente, porque sus vidas, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones diariamente dan frutos, al igual que nosotros. Y uno puede ver y conocer a las personas por los frutos, por sus acciones. Inclusive cuando miramos este versículo, esta historia, miremosla de esta forma. Miremoslo a una persona naturalmente. Está molesto. Vamos a utilizar este ejemplo. Una persona que está molesto por algo que le sucedió y está alrededor de otras personas y se ha creado un conflicto serio. Y esta persona está tan molesto en el momento que está ciego. ¿Ves? Su mentalidad se le ha nublado y ahora no puede ver lo justo, la paz, la hermandad, el amor, el bien, porque está cegado en sus deseos, en su coraje, por todas sus razones, justificaciones, por todo lo que la persona se dice a sí mismo para motivar la acción, el coraje, el odio, la riña, el pleito. Imaginémonos esta historia donde hay una persona así y esa persona, ves, está ciega en el momento, está ciega y necesita que la persona que ha visto la situación madura, como decir, el maestro que tiene el remedio para sanar esa ceguera, le dé un toque. Y un toque se refiere a tocarlo con palabras, porque las palabras son espíritus. Me refiero a que cuando nosotros hablamos, dependiendo qué decimos y cómo lo decimos, las palabras tienen peso y significado. Imaginémonos esta persona molesto, listo para pelear. ¿Por qué? Porque en su condición natural, ciego, ve a las personas de una forma. Y por eso, a medida que fue tocado, fue escupido, simbólicamente las palabras que el maestro, que el doctor que tiene el remedio de curar al ciego, palabras de, ¿cómo decir? Hermano, cálmate. Por poner un ejemplo, esa palabra, calma, ¿ves? Paz, calma, piensa un poco, porque estás tan molesto. ¿Qué sucedió? Cuéntame. ¿Ves? A esa persona enfadada, no, que sí, que
que sí, y empieza a describir, ves lo que ve, árboles, ves lo que ve, no veo bien, como nos dice el versículo. Luego le escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? Y el hombre miró a su alrededor y dijo, sí veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. En otras palabras, y utilizando este lenguaje figurativo, la persona que en su condición tan molesta ve a otras personas, ve como árboles que caminan. No veo con claridad todavía, ¿sabes? No entiendo, lo que estoy viendo es que este árbol, esta otra persona, sus frutos, ¿ves? Me sacaron de quicio. Hizo esto, dijo esto y esto. Y por eso ese árbol con sus frutos me han enfogonado tanto a mí, ¿ves? Me han cegado mi mente, que estoy a punto de hacer algo. Y aquí viene el Maestro, el Señor Jesús, ¿ves? Tocándolo con palabras de vida. Calma, hermano. Míralo, que Él también es tu hermano. Reconoce su condición y tú puedes perdonar su error. Imagínate un suceso así naturalmente, de cómo diariamente vemos esto a través de la vida, de personas que se ciegan por muchas situaciones y vemos personas con palabras de vida que vienen a dar un toque de sanación. Hermano, calma, olvídalo, deja eso pasar, toma dominio y control. No hagas eso porque viene y te puede pasar esto otro. Y tú ves a personas que escuchan, ¿ves? Escuchan. Y esas palabras, ese ánimo, ¿ves? Esas palabras vienen y calman al ser y le restauran el espíritu, le restauran la vista, los sanan de esa condición de ceguera. Se nublaron, se cegaron, a sanarlos en el momento de esa ceguera con palabras de amor, de sinceridad, de compasión. Y te doy un ejemplo, pero esto en la vida se demuestra de tantas diferentes formas, en familias, en matrimonios, en el trabajo, en la calle, personas guiando en todos lados, en deportes, en todos lados, surgen situaciones así, donde una persona demuestra su ceguera y necesita que alguien lo sane y restaure su vista, restaure su condición de ceguera con las palabras de vida, con palabras de justicia, de bien. Y esas palabras tienen mucho poder, tienen mucho valor, que pueden traer ese alivio, esa sanidad, esa salvación de peores acciones, como también vemos naturalmente como personas. No, salte para allá, que a este yo le voy a dar o lo voy a... Y vemos como personas en esa ceguera. Y así, inclusive en las noticias, a veces entrevistan a personas y así dicen: me cegué, no supe lo que hice. Y es una realidad. Y aquí vemos históricamente cómo espiritualmente, bíblicamente, nos está contando una realidad natural. La podemos creer literalmente y ver cómo hace 2000 años Jesús le escupió la cara a una persona para milagrosamente sanarlo.
o podemos en nuestro presente conocer mejor de la historia y ver cómo a través de la historia crearon historias, cuentos, parábolas significativas, poderosas. Por eso las llamamos espirituales, enseñanzas espirituales, que a través de literatura, ¿ves?, tienen el poder siempre, en cada contexto donde la audiencia presente entiende el espíritu de la enseñanza. Estas enseñanzas contienen el poder de sanar a esos ciegos, ¿ves?, de restaurar el ánimo, restaurar la vista. Cuando las entendemos correctamente, porque podemos quedarnos a través de la fe y de la historia. ¿Ves? Esto fue un evento sobrenatural y como Jesús le escupió la cara y los ojos a una persona ciega para sanarlo, y nos podemos quedar en esa historia de Jesús, el ser sobrenatural, cuando la historia, la enseñanza espiritual, bíblicamente quiere concientizarnos a nosotros en nuestro presente de ese poder que dentro de nosotros es. Uno, por si nosotros en nuestro día, vida, experiencias, puede que algo nos quiera causar esa ceguera en un momento, de muchas diferentes formas. ¿Y qué va a ser lo que internamente nos va a sanar? Si no tenemos la voz del Espíritu de decirnos dentro de nosotros paz, calma. Es tu hermana, es tu hermano. Mira, distánciate. Deja la situación. No digas nada. Acéptalo. ¿Ves? O también en nuestro presente podemos presencialmente ver una situación así, donde alguien perdió la mente, se cegó por un incidente y está a punto de causar algo, y que seamos ese mediador con palabras de vida, que le demos un toque con palabras que causen la paz, el reconocimiento, el alivio, la salud de la conciencia. Y así es como esta enseñanza, como termina hablándonos, después que le preguntó y él contestó cómo veían a las personas, dice: entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Y vemos que esa experiencia espiritual nos puede enseñar naturalmente esa realidad, tanto para que sea en nosotros y nosotros cuidarnos de esas cegueras que pueden venir, y también nosotros ver a las personas que son como árboles y dan frutos, y muchos están ciegos por muchas razones y realidades en su día, y que nosotros reconozcamos el poder del Espíritu de la vida eterna, de Cristo en nosotros, para compartir palabras de vida siempre. Termino con esto. Hay otra palabra cuando Jesús lo tocó por segunda vez. La otra palabra es diaplebo, y dice a través de totalmente denota intensidad de ver, propiamente ver a través de, es decir, muy claramente, figurativamente ver con precisión, especialmente comprender el significado espiritual, moral,
que hay detrás de la vista física. Es decir, mirar a través de, con una mirada que penetra. Y vemos que en esa segunda vez que Jesús lo tocó, es como decir, se finalizó. Eso nos revela esta segunda definición, que es cuando uno es mediador para sanar a otra persona. ¿Ves? Que se restaure esa ceguera mental por la realidad de la vista, de lo que puede ver, entender, comprender con precisión, a tal nivel que empodera y responsabiliza a hacer lo correcto, lo justo, y cambiar toda la ceguera porque ahora ha sido sanado y ve. Así es como históricamente, espiritualmente, bíblicamente expresan lo que naturalmente sucede dentro de un ser humano cuando entiende lo perfecto y verdadero, por lo cual debe y puede vivir. Y ahí vemos una historia simbólica, cómo podemos entender el lenguaje figurativo que nos ayude a comprenderlo en nuestro presente, porque diariamente vemos estas experiencias de ciegos viviendo, que necesitan personas que los toquen con las palabras de vida para que restauren su ceguera a la persona que ahora puede ver, que entiende lo justo, lo puro, lo verdadero de la vida, por lo cual puede y debe vivir. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.